Hola amigos, hoy les voy a mostrar cómo centrar una mordaza de freno en una bicicleta de frenos de disco. Aplica tanto para las bicis de ruta como para las bicis de montaña, y les voy a enseñar también cómo limpiar el sistema. Esto sirve principalmente para que el disco no roce inadecuadamente con las pastillas. Eso le quita ruidos molestos y hace que las pastillas pues se desgasten de manera uniforme. Entonces vamos a ver cómo se hace. Esta mordaza está descentrada y se puede ver o se puede percibir desde el sonido, y se puede ver cómo se frena la mordaza sin yo aplicar ningún tipo de palanca sobre la leva. Esto es relativamente muy sencillo de hacer, pero recomiendo hacerlo no justo después de montar, sino, no sé, al otro día o cuando ya llevamos un rato sin montar. Esto para evitar que nos vamos a quemar con el disco pues, o con el sistema, dado que se calienta mucho cuando uno está montando. Lo que vamos a hacer es, con la llave número 5, soltamos los tornillos que queden apenas suelta la mordaza, o sea que tenga un juego sobre ella. Ella va montada sobre unas cunas esféricas, que es lo que hacen que ella se pueda mover en casi todas las direcciones. Ahora, lo que voy a hacer es, pongo a girar la rueda y freno. Con el freno todavía sostenido, voy a ajustar levemente los tornillos. Una vez termino, puedo liberar la mano de la leva, procedo a verificar. Ya está rodando libremente, ya no tengo sonidos molestos. Mira. Y puedo apretar el freno. Existen diferentes tipos de frenos y sobre todo de bombas pues, o levas o maniguetas. Estos que son los SRAM Guide no son los más ajustables externamente. Sin embargo, acá en la parte interna tenemos un tornillo. En este caso es un tornillo 3 milímetros. Liberando el tornillo, la leva se acerca al manillar, y apretando el tornillo, la leva se aleja. Esto en inglés se conoce como el reach. Se le cambia el reach o el alcance. Con los frenos hidráulicos pasa algo curioso, y es que no todos tienen la posibilidad de regular la sensación del freno, donde querés que muerda. ¿Sí? En este caso estamos más o menos a unos 2 centímetros del manilar. Ahí es donde ya empieza a morder. Yo podría cambiarlo para que, no sé, en el primer centímetro de recorrido ya esté funcionando, o en el último centímetro de recorrido ya esté funcionando. Entonces en este caso lo que voy a hacer es, voy a desmontar la mordaza del tenedor. Voy a hacerlo pues con el freno delantero, pero también sirve en el freno trasero. Entonces desmonto o quito la mordaza de la suspensión del tenedor, y con mucho cuidado voy a accionar la leva para cerrar un poquito las pastillas. Es muy importante al momento de desmontar la mordaza recordar el orden de los espaciadores, porque si los montamos al revés, puede que las pastillas no queden frenando de la misma manera. La superficie pues, de la pastilla no va a ocupar toda la del disco, o que no funcionen como una rótula y no me permitan ecualizar la mordaza para poder ajustarla como lo hice en el paso anterior. Estos son los espaciadores de rótula. Estos son los que me permiten que esto se mueva así y la mordaza se pueda acomodar de una manera mucho más fácil a la posición pues, que necesita. Estas pastillas ya están bastante gastadas, están próximas para cambio. Por eso podemos ver que los pistones están un poco salidos, sobre todo los pistones de adelante pues, o de afuera, están un poquito salidos. Sin embargo, vemos que la mordaza se mueve con facilidad en el disco, no entra muy ajustado. Entonces, para yo poder hacer que la leva tenga un rango de acción anterior, lo que voy a hacer es cierro un poquito, bombeo suavecito. Al yo bombear, estoy haciendo que los pistones se cierren. Ya lo bombeé. Realmente en cámara es muy difícil percibirlo, pero ahora las pastillas están mucho más cerradas. Le cuesta más trabajo entrar al disco.
le cuesta mucho más trabajo, pero mira que ya le cuesta trabajo moverse, ¿cierto? Esto lo que hizo fue que ya las pastillas están mucho más cerca del disco, entonces el recorrido arriba en la leva debe ser mucho menor para actuar. Como vemos, en este caso la leva ya cambió su recorrido o su posición donde actúa y es mucho más lejos de la manigueta. Ganamos casi 1 centímetro solamente cerrando un poquitico abajo. Es decir, que en el primer pedazo del recorrido de la palanca de la leva es donde empieza a morder el disco. De igual manera lo podríamos hacer al revés. Es decir, si queremos ganar recorrido en la leva, o sea, que la leva viaje mucho más y empiece a actuar más cerca al manilar, lo que debemos hacer es desmontar la mordaza y abrir un poquito los pistones. Para esto usamos ojalá una herramienta plástica como esta, que es un bloqueo de mordazas que se utiliza cuando vas a sangrar o cuando vas de viaje o cuando vas a lavar la bicicleta sin las llantas. Lo que hago es, lo introduzco entre las pastillas y lo abro. Si te das cuenta, los pistones se retractan. ¿Sí? Acá gané espacio, está mucho más abierto. Ahora mira la leva donde empieza a funcionar, mucho más cerca. Con este ejercicio tan básico, tan simple, cambio la sensación, la forma en que yo me relaciono con la bicicleta, la fuerza que le debo aplicar a los frenos para poder que estos funcionen de manera correcta, cómo voy más cómodo, más incómodo, ¿sí? Lo importante con las bicis es eso, acomodarlas a lo que a mí me funciona, a lo que a mí me gusta. Es bueno sacarle un par de días alguna vez en la vida a ir a probar eso. Cambio la sensibilidad de los frenos, cambio la sensibilidad de las suspensiones, cambio la altura del manubrio, el reach, un montón de cosas que puedo modificar. Después de haber cuadrado el nivel donde agarra, donde empiezan a morder los frenos, es importante volver a centrar la mordaza. Entonces nuevamente giro la rueda, freno, mantengo sostenido y ahí aprieto la mordaza. Esto es un desengrasante biodegradable. Si hacemos esto periódicamente podemos mejorar la sensación del frenado, prolongar la vida útil de las partes. Lo bueno es que esto no es abrasivo ni con los sellos, ni los empaques, ni las grasas internas de la mordaza, ni nada. Entonces, esos son mis consejos para que los frenos funcionen a la perfección cada vez. Si les gusta el contenido, si les gusta lo que ven, síganme en Instagram, síganme en TikTok, me pueden comentar, decir qué quieren ver, qué quieren aprender y nos vemos por ahí. Vamos a montar.